secundaria segundo grado. Formación cívica y ética. La responsabilidad de tomar una decisión. Reconocer la importancia de tomar decisiones de manera informada, autónoma y responsable que contribuyan a cuidar su salud, con base en el ejercicio de sus derechos sexuales. Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Ahora en casa, con la proximidad de nuestros seres queridos, es muy necesario practicar nuestra tolerancia con los demás. Para lograr esto es fundamental tener empatía con quienes nos rodean. Esto es ponerse en los zapatos de los otros, no hacer lo que no queremos que nos hagan. Además, es una excelente oportunidad para practicar el aprendizaje colaborativo con nuestros familiares, lo que nos permitirá reforzar todo lo que aprendamos día a día y comprobar que para llegar al conocimiento hay muchos caminos. Estamos transitando por uno muy importante desde casa y con nuestras familias. Para eso, la Secretaría de Educación Pública ha concebido Aprende en Casa, donde continuarán con sus estudios desde el hogar. En esta nueva forma de aprender es muy importante ser disciplinado y cumplir con los horarios de sus clases. Aunque parece fácil aprender desde casa, no es así. Esta labor requiere más preparación y ser ordenados. Por ello, te recomendamos preparar una carpeta de experiencias de cada clase, pues al regreso a la escuela servirá para su evaluación. Algo que debemos tomar en cuenta es que para estar sano es recomendable estar activo y en nuestro Aprende en Casa encontrarás algunas recomendaciones de pausas activas. Con las cápsulas de Suma Minutos fortalecerás tu salud física y mental. Para nosotros es una gran satisfacción poder acompañar tu proceso de aprendizaje con esta propuesta diferente para que desde tu casa puedas acercarte a los contenidos de las asignaturas y áreas de segundo grado. Recordemos que en este momento de contingencia debemos estar en casa. Todas y todos debemos esforzarnos y siendo pacientes lograremos salir de todo esto muy pronto. Y nosotros te acompañamos para que también aproveches este tiempo para aprender. Por ello, en esta ocasión hablaremos acerca de la toma de decisiones y nuestra responsabilidad ante situaciones de riesgo. Día a día nos enfrentamos a situaciones en las cuales tenemos que tomar decisiones y en cada una de ellas debemos asumir la responsabilidad de nuestros actos. Pero tomar decisiones no es un asunto fácil. Sin embargo, es importante tener conciencia de que las acciones que llevamos a cabo en el presente pueden tener impacto en el futuro. Por lo tanto, es necesario aprender a tomar decisiones de manera informada y oportuna. Así es, para tomar decisiones debemos considerar algunos pasos que nos permitan analizar los problemas o situaciones. Para conocer más acerca de esto, pongamos atención al siguiente video. Apúrate que se nos va a hacer tarde y ya no nos van a dejar entrar. Oye, hoy no voy a ir a la escuela, voy a ir a las canchas de fútbol con Juan. ¿Qué? ¿Estás loco? Crecer y madurar mental y emocionalmente no es fácil, tampoco lo es tomar decisiones. En esta etapa de tu vida se abre el camino hacia el autoconocimiento, la identidad y la autoestima, así como la identificación de valores. Es una vía que seguramente compartes con amigos y compañeros, y con ellos reflexionas acerca de ti mismo, la vida, tus pensamientos y experiencias. Este camino podrá ser más fácil si cuentas con alguien que te pueda dirigir y ayudar positivamente en tus reflexiones. Uno de los rasgos de madurez mental, que es hacia donde te diriges, es la práctica de generar pensamientos y opiniones propias, basados en tus conocimientos y experiencias. Un aspecto importante en el desarrollo de la autonomía es aprender a identificar y reconocer lo que es correcto y establecer la diferencia de lo que puede lastimar tanto a ti mismo como a otras personas. Otro rasgo importante que se adquiere durante la adolescencia es la responsabilidad, lo que significa que eres capaz de comprometerte, cumplir y actuar de manera correcta, sobre todo en las acciones que se relacionan con la salud y el bienestar. Durante la adolescencia es necesario aprender cómo puedes tomar las mejores decisiones y poner en práctica las estrategias aprendidas, sobre todo siendo consciente que tu conducta actual puede afectar el resto de tu vida.
Día con día, te enfrentas a situaciones en las que tienes que tomar decisiones. En esta etapa de tu vida, el grupo social y los mensajes de los medios de comunicación pueden influir en la dirección de lo que decides. Cuando tomas estas decisiones de manera inconsciente e irreflexiva, respondiendo a presiones externas, puedes caer en conductas de riesgo. Todas las decisiones que tomes tendrán consecuencias. Por ello, es importante adquirir y practicar habilidades como ser crítico, analítico, racional y consciente de tus actos. Todos estos son rasgos de una persona con madurez emocional, intelectual y social. Cuando tengas que tomar decisiones, te puede ayudar a seguir algunos pasos. Definir el problema. Por ejemplo, mis amigos me invitan a ir de pinta y no asistir a clases. Identificar las alternativas. ¿Qué debo hacer? ¿La pinta o la escuela? Analizar pros y contras de las opciones. Si me voy de pinta y no asisto a clases, me arriesgo. Si no me voy de pinta, mis amigos se van a enojar, pero no voy a tener problemas en la escuela ni con mis papás. Elegir la mejor opción. Lo que más me conviene es ir a clases y luego platico con mis amigos. Aplicar la opción seleccionada y evaluar los resultados. Asistí a clases y no tuve problemas. Mis amigos van a tener problemas, pues el maestro va a hablar con sus papás y además se retrasaron en la escuela. Tomo una decisión desde mis propias convicciones. No me dejo presionar ni influir. Mis verdaderos amigos me comprenderán. Qué bueno que no fue a las canchas de fútbol. Si no, hubiera reprobado el examen sorpresa de mate. Pero qué trabajo me costó convencerte. Sí, gracias por ser mi amiga. Es darme a tomar las decisiones correctas. ¿Verdad que hay veces que es difícil tomar la decisión correcta? Ahora sabemos que durante la adolescencia existen diversos riesgos ante los que debemos cuidarnos de manera integral. Tomar decisiones implica considerar situaciones en las cuales debemos cuidarnos física, psicológica y socialmente, y donde uno de los aspectos más significativos en la vida de los adolescentes es aprender a tomar decisiones relacionadas con el ejercicio de su sexualidad. Esto implica asumir también responsabilidades. Las decisiones que tomes en relación con tu vida sexual pueden impactar en tu proyecto de vida a futuro, tanto de manera positiva como negativa. Pero, ¿de qué modo pasa esto? Observemos el siguiente audiovisual para conocer acerca de este aspecto. Oye, ¿y ya no me contaste cómo está tu prima? Pues va bien, ya se le nota más la pancita y cada mes va al centro de salud. Pero al terminar el año dejará la escuela. Qué mal, ¿no crees? Lamentablemente, en México nos encontramos entre los primeros lugares del mundo en embarazo adolescente. Las estadísticas muestran que cada año, 7 de cada 100 mujeres de entre 14 y 19 años se embarazan y sufren las consecuencias. Es un grave problema de salud pública, pues el cuerpo de un adolescente se encuentra todavía en desarrollo y ajuste hormonal, y un embarazo pone en alto riesgo su salud y la del hijo que espera. También existe la probabilidad de que muera por problemas durante el embarazo o porque ocurra un aborto espontáneo. Querer interrumpir el embarazo sin la debida atención médica especializada es también un riesgo de muerte o de esterilidad permanente. El estado emocional de las adolescentes embarazadas también se ve afectado. Muchas de ellas son rechazadas por su familia y la pareja puede no asumir su paternidad. Las chicas embarazadas muchas veces tienen que abandonar sus estudios, sufriendo marginación educativa, social y económica, y se ven obligadas a trabajar para cubrir los gastos del recién nacido. Es una realidad que muchos jóvenes, aún teniendo información acerca de los riesgos de las relaciones sexuales sin protección y sobre los métodos anticonceptivos, no los utilizan. ¿Cuál es la razón? Estas son algunas respuestas. Es frecuente que los adolescentes consideren que tener relaciones sexuales los hace sentirse maduros, atractivos, libres y famosos entre sus amigos. Este es un mensaje que se promueve incluso en algunos medios de comunicación. Como consecuencia, se propicia tener relaciones sexuales no planeadas y desprotegidas, sin reflexionar en las consecuencias. En algunos jóvenes, persiste la falsa creencia que en la primera relación sexual no puede ocurrir un embarazo.
El consumo de alcohol y las drogas propician las relaciones sexuales sin protección. Si bien los adolescentes tienen información sobre los métodos anticonceptivos, desconocen cuáles son los adecuados o bien no tienen los recursos económicos para adquirirlos. Algunas chicas piensan que los hombres son quienes deben decidir si utilizan o no un método anticonceptivo, además de encargarse de comprar el condón y saber usarlo. Reflexiona sobre tu proyecto de vida. ¿Quién quieres ser en el futuro? ¿Con quién quieres compartir la vida y con quién te gustaría tener relaciones sexuales? Las decisiones que tomes con relación a tu vida sexual podrían llevarte al logro de tus metas o hacia la vida que no planeaste. Pues sí, como dices, lo único que te queda es ser una buena tía, ¿no crees? Por eso es importante tomar decisiones informadas y pensar muy bien antes de hacer las cosas. Sí. ¿Y tú, sabes que las decisiones que tomes en cuanto a tu sexualidad son importantes para tu futuro? Tener un proyecto de vida no solo es soñar con el futuro, es plantearse metas a corto, mediano y largo plazo y determinar las acciones correctas para lograrlas. Implica adquirir compromisos contigo mismo y con las demás personas que convives. Como hemos revisado hasta ahora, planear nuestras acciones, así como asumir nuestra responsabilidad ante situaciones de riesgo, es importante. Esto forma parte de nuestro derecho a la salud integral. Dentro de la salud hay que considerar lo respectivo a la sexualidad, pero ¿cómo lo incluimos dentro de nuestras decisiones? ¿Y tú ya lo tienes agregado? Veamos la siguiente cápsula al respecto. Órales, qué padres fotos. ¿Quiénes son? Son fotos de mis papás, de cuando eran novios y también de cuando se casaron. Oh, qué padres están, pero se casaron muy chicos, ¿no? Pues sí, mi mamá está embarazada de mi hermano y se casaron y ya no pudieron seguir estudiando. Qué mala onda. Los papás de Ana no tuvieron la oportunidad de elaborar su proyecto de vida. Tampoco contaron con información sobre la importancia de la salud sexual y cómo protegerse para evitar un embarazo. Tener un proyecto de vida no solo es soñar el futuro, es plantearse metas a corto, mediano y largo plazo y determinar las acciones necesarias para lograrlas, tomando en cuenta tus características personales. Una pregunta fundamental es: ¿qué debo saber y qué debo hacer para lograr mis metas? ¿Cómo incluyo lo relacionado con mi sexualidad? Actualmente tienes herramientas con las que puedes elaborar tu proyecto de vida, a partir de uno de los aspectos más importantes de tu identidad: el autoconocimiento y la información sobre tu sexualidad. Las relaciones afectivas y de pareja tienen un papel muy importante en la etapa de la vida en la que te encuentras. Y con ello, también el deseo sexual y las relaciones sexuales. La reflexión que hagas sobre tener relaciones sexuales o no, o bien tenerlas con protección, te ayudará a tomar las decisiones correctas hacia el cuidado de tu salud sexual. Incluye en tu proyecto de vida tus propósitos al respecto. Mis metas. A corto plazo, terminar con buenos resultados la secundaria. ¿Tener relaciones sexuales? Todavía no. A mediano plazo, estudiar el bachillerato y tener relaciones sexuales protegidas. A largo plazo, estudiar una carrera, encontrar un trabajo y, si las situaciones personales, económicas y de pareja son favorables, tener hijos. Para construir un proyecto de vida en donde uno de sus ejes sea la salud sexual, es importante conocer su significado. La salud sexual se define como un estado de bienestar físico, mental y social con relación a la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso a la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. En tu proyecto de vida, expresa cómo puedes cuidar tu salud física con relación a la sexualidad. Principalmente, evitar un embarazo no deseado o contraer alguna infección de transmisión sexual.
También incluye la salud mental, que implica el respeto hacia las personas con las que te relacionas, así como exigir respeto hacia ti mismo y nunca permitir que te lastimen o discriminen. Si decides tener relaciones sexuales, que sea por voluntad propia, sin permitir presiones ni faltas de respeto y con la debida protección, para evitar un embarazo no deseado y una infección de transmisión sexual. Así podrás disfrutar y vivir sanamente tu sexualidad. Ah, y algo muy importante, tú también debes respetar y responder positivamente al cuidado de la salud sexual de las personas con quienes te relacionas. Algo que tienes que tomar en cuenta es que los derechos sexuales de los demás deben ser respetados y protegidos al igual que los tuyos. Hay gente que piensa de manera distinta a nosotros. La aceptación y la tolerancia hacia las diferencias contribuyen a la salud emocional. Uno de los grandes problemas de salud pública en nuestro país es el embarazo adolescente. La mayoría de ellas abandona sus estudios y ve limitado su desarrollo económico y social. Lo mismo sucede con los chicos que asumen su paternidad. Sin embargo, esta es una situación que puede preverse y evitarse. ¿Entonces ya no estudiaron? Ahora los dos están en la noche en la secundaria. Mi papá dice que nunca es tarde. ¡Qué padre! Sí, yo les ayudo a veces. Además, les comparto lo que estamos aprendiendo sobre sexualidad. Yo creo que a cualquier edad puedes lograr lo que quieras. Pero yo, por lo pronto, prefiero acabar la secundaria y luego estudiar para ser enfermero. Acuérdate. Tú ya tienes todo planeado, ¿verdad? ¿A poco tú no? Claro, voy a ser ingeniera, trabajar y cuando sea grande quiero tener un hijo. ¿Y ustedes ya tienen su proyecto de vida? Como hemos reflexionado, en esta ocasión frente a algunos problemas o situaciones que nos ponen en riesgo, debemos tomar decisiones de manera informada y siempre con un proceso previo de reflexión. Las decisiones son acciones muy importantes en cualquier ámbito de nuestras vidas. Al tomar decisiones y actuar de manera responsable, debes conocerte, así como ejercer tu derecho a la salud integral. Además, es importante el respeto a las personas con las que te relacionas y exigir respeto para ti mismo también. Son factores que siempre debes considerar al tomar una decisión. Dentro de esto hay que incluir la salud sexual. Los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos. Para ello, debes estar informado al respecto. Recuerda que para tomar decisiones podemos seguir algunos pasos como los que hemos revisado. Recordemos juntos. 1. Definir el problema o situación. 2. Identificar las alternativas. 3. Analizar pros y contras de las opciones. 4. Elegir la mejor opción. 5. Aplicar la opción seleccionada y evaluar los resultados. Recuerda que las decisiones que tomas deben ser posibles de llevar a la práctica y tener un plazo aproximado para cumplirse. Ahora te invitamos a que escribas los pasos que se propusieron en esta sesión y anotes 2 problemas o situaciones que en este momento de tu vida requieren que tomes decisiones. Sigue los pasos propuestos para cada una de ellas. Además, reflexiona. ¿Qué responsabilidades tienes en cada una de las situaciones? Recuerda siempre ser paciente y compartir tus respuestas con tu familia. Estas herramientas siempre van a enriquecer mucho tu aprendizaje. Sobre lo que aprendieron, también sería muy útil reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué tanto sabían de lo que se vio en esta sesión? ¿Por qué es importante conocerlo? ¿Cómo podrían profundizar lo que se vio en la sesión y compartir su investigación? ¿Qué dudas generó? Al compartir incluso tus dudas con algún familiar, te ayudará a considerar otras opciones y evaluar las situaciones de otra forma. Escribe tus respuestas y guárdalas para compartir con tus compañeras, compañeros y docentes cuando regreses a clases. Hasta pronto y recuerda que durante esta etapa de contingencia continuaremos transmitiendo programas para que aprendas desde casa. ¡Adiós!
Esto fue Formación Cívica y Ética. Vimos el programa, la responsabilidad de tomar una decisión. Ahora es momento de recordar la actividad. Pasos para tomar decisiones. 1. Definir el problema o situación. 2. Identificar las alternativas. 3. Analizar pros y contras de las opciones. 4. Elegir la mejor opción. 5. Aplicar la opción seleccionada y evaluar los resultados. Ahora te invitamos a realizar la siguiente actividad. Anoten 2 problemas o situaciones que en este momento de tu vida requieren que tomes decisiones. Sigue los pasos propuestos para cada una de las situaciones o problemas. Reflexiona. ¿Qué responsabilidades tienes en cada una de las situaciones? Recuerda que compartir incluso tus dudas con algún familiar te ayudará a considerar otras opciones y evaluar las situaciones de otra forma. Escribe tus reflexiones y guárdalas en tu carpeta de experiencias. Secundaria segundo grado. Artes, teatro, formas y colores teatralizados. Las y los adolescentes, acompañados por su familia, usarán recursos del teatro objeto y del teatro de títeres para representar personajes y situaciones teatrales. Amigas y amigos, esto es Aprende en Casa. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión, dedicada a la asignatura de Artes Teatro, de segundo grado de secundaria. Los contenidos que les presentaremos a continuación serán de mucha utilidad para ustedes, pues les permitirán reforzar sus estudios durante la actual contingencia. Recuerden quedarse en casa, jugar, estudiar y ser pacientes en esta etapa temporal que superaremos entre todos y de la que saldremos más fortalecidos como país. Pero, ¿qué les parece si entramos en materia? Les proponemos abordar un tema muy interesante, cómo utilizar las formas y colores de las cosas que nos rodean para representar personas y diversas situaciones. En esta actividad podremos explorar otros recursos expresivos del teatro que dan apoyo al uso del cuerpo y que parten de los principios plásticos de la forma y el color, tales como los títeres, las máscaras y el teatro de sombras. Todos estos, además del vestuario, el maquillaje y la escenografía, son recursos visuales para acentuar la expresividad e influir en los significados que construimos sobre la escena a partir de lo que es observable. Esperamos que sea de su interés. El primer tema que trataremos es el relativo a los títeres. Por eso los invito a ver la siguiente pieza titulada Tiempos y espacios en el teatro. Además del cuerpo humano, ¿de qué otros recursos se sirve el teatro para contar historias? En esta ocasión, vamos a explorar las posibilidades expresivas de la figura humana en los tiempos y en los espacios reales y ficticios para la creación de personajes con base a una manifestación teatral, los títeres. ¿Qué tal? Yo soy el ahuehuete. Los títeres son muñecos de diferentes materiales que se pueden mover a partir de hilos u otros procedimientos. Con ellos se pueden representar obras de teatro para públicos de diferentes edades. Los títeres o marionetas son utilizados en representaciones dramáticas. Adquieren apariencia de vida a partir de las personas que los manipulan, a quienes se les llama titiriteros. Aunque no se tiene la fecha exacta de su aparición, se sabe que los títeres han estado presentes en diferentes culturas alrededor del mundo. Por ejemplo, se tiene registro de títeres en Egipto 2000 años antes de nuestra era. Durante la Edad Media, los espectáculos con marionetas iban de pueblo en pueblo, llevando actores y músicos, quienes entretenían a la gente en plazas públicas o eran contratados para las fiestas y banquetes de la nobleza. Trabajar con títeres requiere de mucha práctica para su dominio. Hay distintos métodos. Pueden ser de guante, de hilos, de peana, de sombras, de dedal, por manipulación directa,
por mencionar algunos. En México, la tradición de los títeres se remonta a los siglos XVIII y XIX, donde se destacan los materiales construidos con hilo y guante. Esos espectáculos eran presentados a públicos de todo tipo y abordaban temas sociales a manera de sátiras con un discurso transgresor. Después de la Revolución Mexicana, en los teatros de carpas, los espectáculos de títeres se ganaron el aplauso de su público exigente. Y aunque al paso de los años fueron perdiendo su carácter transgresor, conservaron el aspecto carnavalesco, además de ser un poderoso dispositivo de identidad cultural. Los títeres de guante, como su nombre lo dice, son aquellos que tienen forma de guante. Lo que hace el titiritero es introducir su mano en ellos para luego manipularlos. Estos títeres podemos construirlos de prenda de uso común, que cubran la mano y que le permitan la movilidad. ¿Qué es lo que hace el movimiento de la mano? Pues le da la apariencia de darle vida al títere, además de la voz que le da el titiritero. Veamos el proceso de elaboración del títere paso por paso. Paso 1. Elaboración de fichas del personaje, donde debemos tomar en cuenta el nombre del personaje, cómo se viste, cuál es su oficio, cómo habla, cómo es su carácter, cómo es su ritmo al caminar, qué rasgo particular tiene. Paso 2. Construcción del títere. Los materiales que utilizaremos son la base de un rollo de papel higiénico, un guante o tela que sirva como guante, plumones de colores, pegamento y sobrantes de tela. Realizaremos 3 dibujos de personajes a partir del modelado de la plantilla que se observa en la imagen. Observen que la cabeza tiene la forma de la base de un rollo de papel y el cuerpo tiene 2 extremidades. Se elaborará el cuerpo del títere a partir del guante o el vestido de mano a manera de guante. Tomen en cuenta las características que fueron escritas en la ficha que realizaron del personaje. El tercer paso es la preparación del espacio de la presentación, con la construcción de un teatrino improvisado. Aquí vamos a presentar los títeres. Cada uno pasará atrás del teatrino y hará una breve presentación de su personaje. Hola, yo soy el amigo Pepillo y la verdad somos muy chaquetos. Mira, se le cayó el moño. Chicos, muchísimas felicidades a los 2 equipos. Lo hicieron muy bien, nos hicieron reír mucho a todos, pero ahora sí, sus reflexiones sobre la actividad. A mí me sorprendió muchísimo la diversidad de materiales que podemos ocupar. Los colores y las texturas están padrísimos. Me pareció mágico darle vida a un títere con los movimientos de mi mano y prestarle mi voz, ¿sabes? Sí, yo aprendí que al interactuar con otros personajes, la personalidad del títere adquiere nuevas dimensiones. Totalmente. Yo creo que también el títere o marioneta a veces tiene la posibilidad de interactuar directamente con el público. Sí. Muy bien. Además de los títeres o marionetas, ¿qué otros espectáculos itinerantes se presentan en tu comunidad? ¡Qué interesante! Cómo unos objetos sin vida, a partir de sus propias formas y colores, además de la técnica en que son manejados por actores especializados llamados titiriteros, pueden cobrar aparente vida. Además, los títeres comenzaron a ser usados hace miles de años desde el antiguo Egipto. Son un recurso expresivo antiquísimo. En México, su uso data desde el siglo XVIII, en tiempos de la Nueva España. ¿Cuántos tipos de títeres conocen ustedes? ¿Cuántas obras de teatro que usen títeres han visto? Traten de recordar las formas y colores de los títeres que más les hayan llamado la atención. Se darán cuenta que el diseño plástico del títere no era una mera ocurrencia, sino que tiene que ver con el carácter del personaje que representan y el tipo de obra en la que vive ese títere. Pues bien, en la siguiente cápsula, que lleva por título La teatralidad en formas y colores, aprenderemos otro recurso plástico teatral: las máscaras. Con sus infinitas formas y colores, las máscaras son objetos que ofrecen múltiples posibilidades de cambiar el rostro, tomar el aspecto de otro o de evitar ser reconocido. Su historia se ubica en la más remota antigüedad. Por ejemplo, se sabe que en Fenicia se usaron para perpetuar el rostro de los muertos y en la antigua Grecia se convirtieron en elemento esencial del teatro.
¿qué accesorios de la historia y del teatro conoces que se sigan utilizando en diversas celebraciones mexicanas? El término máscara se suele aplicar a casi todo lo que se usa para cubrir parcial o totalmente el rostro. De ahí que la cubierta facial que emplea el apicultor en su trabajo y las caretas para gases que utilizan los policías también son llamadas máscaras. En el ámbito escénico y en los rituales, las máscaras suelen representar rostros humanos y de animales o de seres imaginarios. En el teatro, las máscaras han tenido un papel muy importante. Las primeras que se utilizaron en la antigua Grecia permitieron a los actores transformarse en el personaje que representaban. Las dos más importantes integran el ícono del teatro, la máscara del llanto utilizada para la tragedia y la de la risa para la comedia. En México, el uso de las máscaras también tiene profundas raíces. En la época prehispánica solían elaborarse para representar a los dioses y hacerlos más tangibles. También se hacían ritos y ofrendas que contenían máscaras para invocar a los dioses. Estas y otras prácticas religiosas persistieron después de la conquista y se unieron a los ritos católicos. Hoy en día, esta mezcla cultural se percibe en danzas en las que las máscaras juegan un papel muy importante. Los materiales que se utilizan en su elaboración son muy diversos. Los hay de madera, papel, cartón, cuero y de una gran variedad de fibras naturales. En conjunto, seres vivos e inmateriales dan vida a un mundo infinito de formas y colores, caras con múltiples significados e historias antiguas que unen lo humano con lo divino. Chicos, ¿qué les parece si nos adentramos un poco más a la elaboración y el uso de las máscaras? Va. El día de hoy vamos a realizar una actividad que se llama el carnaval. Entonces, bueno, el primer paso es la elaboración de máscaras mediante dos técnicas. En la primera técnica, pues la hacemos a partir de un globo. Y por eso necesitamos globos, periódico, engrudo y tiempo, porque aproximadamente tardará en secar 2 semanas. Bueno, en la segunda técnica solo ocuparemos esta caja de cartón, colores, y nos llevará aproximadamente un par de horas. ¿Ok? ¿Están listos? Sí. Ok, pueden ocupar en las dos técnicas el material de reuso que ustedes quieran. Vamos, adelante. Muy bien, continuemos ahora con el siguiente paso. La elaboración del vestuario en función a la máscara que elaboraron para la creación del personaje. ¿Ok? A ver, pónganse sus máscaras. Ahora sí, chicos, me gustaría escuchar sus comentarios. Bien, a mí me pareció increíble conocer esta nueva faceta del teatro. O sea, elaborar máscaras me parece un oficio súper interesante, además de que requiere mucha creatividad, investigación y sobre todo dedicación. Pues a mí mi abuelo me contó que en la época prehispánica los guerreros jaguares, a través de sus máscaras, adquirían el poder y las características de los jaguares. Como si cada máscara tuviera su propio poder y su propia magia. A mí me recordó cuando fui a las fiestas de Chantolo. Fui con mi familia y había muchos tipos de máscaras. Fue impresionante. Pues todos aprendimos algo muy interesante el día de hoy. ¿Cuáles festividades mexicanas conoces en las que se utilicen máscaras? Las máscaras, al igual que el teatro, tienen orígenes rituales. Se usaban para entierros, festividades agrícolas, así como para rememorar actos terribles que los pueblos antiguos habían experimentado. También las utilizaban para recordar los mejores y más importantes momentos que vivieron.
De hecho, las máscaras en el teatro griego tenían una doble función: representar el rostro del personaje y servir como un amplificador de la voz de los actores, como un altavoz. También hay que contemplar que las máscaras son muy importantes, no solo para el teatro, sino también para la danza, las artes visuales y la música. Muy bien, este tema puede extenderse aún más, pero ¿qué otra manera existe para que las formas y los colores sean teatralizados? Hasta ahora hemos visto los títeres y las máscaras. ¿Qué les parece si revisamos un tercer recurso? El teatro de sombras. Lo haremos en la cápsula Posibilidades de la teatralidad. ¿Alguna vez has contado historias representadas con tus manos o con otros objetos? Veamos algunas nociones sobre el teatro de sombras. En la prehistoria se encuentra el origen del teatro de sombras, cuando los primeros hombres proyectaban sobre las paredes de cavernas las sombras de sus cuerpos y manos. En lo que hoy conocemos como India y China, se han encontrado culturas con indicios de este lenguaje teatral y, al parecer, fue usado como parte de sus ceremonias rituales. En Europa, el teatro de sombras fue empleado por los jesuitas como una forma de evangelizar a los pueblos. Actualmente, el teatro de sombras es un espectáculo en el que los actores usan sus manos, títeres y otros objetos y los colocan frente a una fuente luminosa para crear la ilusión teatral. Es así que las sombras son proyectadas en una pantalla. Para esta primera actividad, cada uno de ustedes va a escoger 2 objetos de sus mochilas, los primeros que encuentren. Con el primer objeto van a hacer una exploración de sus características para luego acompañarlo con diversas calidades de movimientos según el ritmo de la música. Si lo desean, le pueden agregar algún elemento para darle una personalidad al objeto. Harán lo mismo con el otro objeto y con diferentes tipos de música. Muy bien, chicos, ¿qué consideran que fue lo más relevante de este ejercicio? A mí me hizo recordar cuando manejamos los títeres, pues ya que al manipularlos parece que los objetos cobran vida. Sí, y yo descubrí que a las manos también las podemos explorar como si ellas mismas fueran un personaje. Claro, por supuesto. Para esta segunda actividad vamos a necesitar oscurecer el aula lo más posible. El siguiente paso es colocar la tela que nos va a funcionar como pantalla a una distancia mínima de 2 metros de la pared. Ahora las lámparas las colocaremos cerca del piso y de la pared. Nos colocamos todos al otro lado de la pantalla. Cada equipo de 3 o 4 integrantes se colocará detrás de la pantalla y contará con un máximo de 3 minutos para realizar exploraciones libres con manos y objetos. Esto tiene como fin crear diversas figuras con las sombras que se proyecten sobre la pantalla. También pueden acercarse y alejarse de la fuente de luz, haciendo movimientos con diferentes calidades. Mientras, nosotros como público gozaremos viendo los ejercicios e intentaremos interpretar lo que veamos. Toda actividad creativa nos deja experiencias, nos genera reflexiones, así que díganme, ¿qué les inspiró esta actividad? Yo. El primer ejercicio nos permitió reconocer el objeto, sus características, cómo podría moverse si cobrara vida en una obra de teatro. O sea, para mí fue como manejar un títere. A mí me llamó muchísimo la atención la infinidad de figuras que podemos hacer con nuestras manos, sobre todo en el trabajo con sombras, como si nuestras manos se transformaran. Sí, y yo vi que no solo los compañeros que hicieron las formas tenían mucha imaginación, sino que también a nosotros como público nos hacían imaginar la historia con ellos. Yo recordé que jugamos algo así cuando se va la luz en mi casa y prendemos las velas y está súper padrísimo. Así es. Estas actividades nos servirán para la realización del proyecto que vamos a desarrollar como propuesta teatral.
la cual tiene que responder la siguiente pregunta. ¿Qué historia de tu comunidad podrías contar con el teatro de sombras? Seguramente ustedes también han jugado con su sombra y la sombra de diversos objetos. Ahora bien, hemos visto 3 recursos para teatralizar: títeres, máscaras y teatro de sombras. En su casa pueden experimentar con ellos. Por ejemplo, usar sus juguetes como títeres, fabricar máscaras con papel o cartón y jugar con sus sombras, proyectadas en el piso o la pared. Elijan alguno de estos con base en su forma y color. Para ello, pregúntense lo siguiente: ¿qué forma y color tiene el juguete que han escogido? ¿Por qué es interesante? ¿Qué forma queremos que tenga la máscara y de qué color? ¿Qué formas podemos proyectar como sombras? Recuerden que solo tienen que seleccionar un tipo de recurso, no todos a la vez. Una vez que hayan probado estos recursos en compañía de su familia, jueguen a improvisar situaciones divertidas. Recuerden que cada juguete o máscara o sombra proyectada puede ser un personaje determinado. Procuren que las formas y colores de los recursos que hayan seleccionado sean coherentes con el personaje que han inventado, así como con la circunstancia en la que se mueve. Escriban en sus libretas qué les produjeron estas exploraciones y de qué manera les podrían servir para una obra de teatro. Esperamos que esta sesión haya sido de tu agrado. No olviden jugar y descubrir los principios básicos de todas las disciplinas artísticas. ¡Cuídense mucho! ¡Hasta la próxima! En el programa Formas y Colores Teatralizados de Artes Teatro nos pidieron realizar una actividad. ¿Les parece si la recordamos? Actividad: elegir algún juguete como títere, fabricar máscaras con materiales que tengan a su alcance o jugar con sus sombras proyectadas en la pared. Seleccionar un tipo de recurso con base en su forma y color. Para esto, preguntarse lo siguiente: ¿qué forma y color tiene el juguete que han escogido? ¿Por qué es interesante? ¿Qué forma queremos que tenga la máscara y de qué color? ¿Qué formas podemos proyectar como sombras? Una vez que hayan explorado estos recursos en compañía de su familia, jueguen a improvisar situaciones divertidas. Escriban en su carpeta de experiencias qué les produjeron estas exploraciones y de qué manera les podrían servir para una obra de teatro. Secundaria segundo grado. Lengua materna. Español. Miradas y perspectivas. Que los alumnos aprendan a distinguir entre los textos complementarios y los contradictorios y que sean capaces de explicar cuál es la diferencia entre un texto continuo, discontinuo y mixto.
Hola amigas y amigos, bienvenidos a Aprende en Casa. En esta sesión abordaremos contenidos de la asignatura Lengua Materna Español, de segundo grado de secundaria. ¿Cómo están? Esperemos que muy bien. Efectivamente, en esta ocasión aprenderemos a distinguir entre los distintos textos que existen. Pero antes de entrar en materia, queremos recordarles que la mejor manera de resolver esta contingencia es quedándonos en casa, reforzando nuestros conocimientos y conviviendo sanamente en familia. Recuerden que esta es una buena oportunidad para estudiar en el hogar, descansar, divertirse y prepararse para el momento en que regresen a la escuela, donde podrán compartir tanto sus experiencias como sus aprendizajes con sus maestros y compañeros. Ahora sí, manos a la obra, porque tal como les adelantamos hace unos momentos, nos enfocaremos en los distintos tipos de textos. El objetivo es que aprendan a comparar una variedad de textos sobre un tema y que sean capaces de explicar cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Les parece si para empezar vemos en qué consisten los textos continuos, discontinuos y mixtos? ¡Corre video! ¿Qué has encontrado sobre las culturas prehispánicas? Hay muchísima información. Encontré mapas, infografías y líneas del tiempo, pero no sé por dónde empezar. La verdad no sé qué información sea más útil para la investigación. Ya sé. Hola, hay varias formas de organizar y explicar la información. ¿Qué les parece si las revisamos una por una para entender sus características, sus ventajas y cómo se leen? Los textos pueden estar organizados de diferentes maneras, por lo que se clasifican en textos continuos, discontinuos y mixtos. Los textos continuos están formados por oraciones que se organizan en párrafos. La información es secuencial y progresiva, y se necesita hacer una lectura completa de todo su contenido, por lo que se requiere de más tiempo para identificar las ideas principales. Por ejemplo, el poema Mi corazón ajeno, de la escritora mexicana Emma Godoy. Si pudiera matar mi corazón con el puñal del alba, si pudiera sin morirme con él, hundir mi corazón de siglos en las aguas del silencio de Dios. Ah, si pudiera. Mi corazón ajeno. Fragmento. Emma Godoy. Otro ejemplo de texto continuo es este artículo que habla acerca de cáncer. ¿Qué es el cáncer? Cáncer es el nombre que se da a un conjunto de enfermedades en las que las células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse, por lo que se diseminan a otros tejidos. Esto ocurre en todos los tipos de cáncer. Por otro lado, hay textos discontinuos, en los que la información no está organizada de forma secuencial, es decir, carece de continuidad. La información es específica y concreta y se identifica fácilmente. Estos textos hacen uso de imágenes, fotografías, esquemas, líneas, etc. El lector puede elegir la sección o la parte con la que va a empezar y a continuar. Entre estos elementos se encuentran también las líneas del tiempo, las infografías, los mapas y los formatos de trámites institucionales, entre otros. Las líneas del tiempo representan relaciones temporales entre sucesos vinculados con un mismo tema y se organizan de manera cronológica. Se pueden emplear imágenes que refuerzan la información que se presenta, la cual debe ser muy breve. Según la presentación, se empiezan a leer por el evento más antiguo. Las infografías son textos que incluyen información icónica, con textos breves relacionados con un tema. Las infografías se pueden leer de diferentes maneras. Se puede comenzar por la exploración de textos y después las imágenes, o viceversa, empezando por la parte superior o inferior, de izquierda a derecha, o viceversa. Los formatos o formularios de trámites institucionales son otro tipo de texto discontinuo. Son plantillas con espacios para anotar información vinculada con el trámite personal, familiar, escolar, laboral y sobre los requisitos e información administrativa para el trámite. Por lo general se leen de arriba hacia abajo
y se identifican los datos que se deben anotar. Un texto mixto es la combinación de textos continuos y discontinuos. Por ejemplo, una gráfica, tabla o mapa con su respectiva explicación en prosa. Estos textos aparecen en revistas, libros de consulta e informes. Una manera de leerlos es observar los elementos que lo componen, como recursos gráficos, colores, simbología, recuadros, etc. Yo creo que los 3 tipos de textos nos pueden servir para la investigación. Yo también lo creo. Siempre me había preguntado cómo se llamaban esos textos que aparecen en las revistas y vienen acompañados de tablas, imágenes e infografías. Ahora ya lo sabes, y ustedes también. Por mi parte aprendí que una solicitud de empleo es un texto discontinuo. La próxima vez tendré que pedirle en la papelería así: señor, ¿me da un texto discontinuo? Claro que no, pero aprenderlo nos ayuda a saber cómo leerlo. Cada texto se lee de manera diferente y eso nos hace generar ciertas expectativas cuando nos enfrentamos a comparar ideas que provienen de diferentes textos, como lo veremos en el siguiente video. Cuando hacemos una investigación, podemos encontrar información o ideas que se complementan y otras que se contradicen. ¿Sabes identificarlas? ¿Para qué es útil reconocerlas? Vamos a investigar. Ya encontré varias fuentes con información sobre la energía nuclear. Empecemos por ver si hay alguna definición. Hay varias definiciones y no sé qué información seleccionar para el resumen. ¿Qué te parece si investigamos para saber qué información podemos aprovechar? De acuerdo, porque mira, yo digo... Cuando se realiza una investigación sobre un tema, es indispensable consultar distintos tipos de texto, como revistas de divulgación, libros y páginas web confiables, entre otros. Al realizar una investigación es frecuente encontrar información similar, complementaria y contradictoria. Las ideas similares entre 2 o más fuentes se manifiestan cuando éstas coinciden en el análisis o juicio que hacen sobre un determinado fenómeno. Incluso pueden tener una estructura idéntica o parecida. Las ideas complementarias sustentan y enriquecen las ideas principales. Cumplen la función de ampliar, detallar, demostrar o ejemplificar esas ideas. Las ideas contradictorias se pueden manifestar en textos distintos, cuando algunas de las ideas que los conforman disienten. Es decir, las ideas expresadas entre uno y otro texto son opuestas o contradictorias. Son conceptos opuestos de tal manera que uno niega lo que el otro afirma. Estas ideas son similares porque ambos textos dicen que México dispone de una planta nuclear con 2 reactores nucleares. Estas ideas son complementarias porque enriquecen la idea principal. Por ejemplo, el texto que dice que México dispone de una planta nuclear que genera electricidad se complementa con otro texto que menciona que es propiedad de la Comisión Federal de Electricidad y que usa agua de mar para refrigerarse. Y estas son ideas contradictorias, porque uno afirma lo que otro niega. Escucha, en un texto dice que la planta nuclear de Laguna Verde es de las más inseguras a nivel mundial, y en otro texto se menciona que los protocolos de actuación de la planta nuclear están debidamente regulados, lo que quiere decir que es segura. Ahora, ¿cómo integramos las ideas en un resumen? Vamos a investigar. Contraponer las ideas no significa necesariamente que un texto esté mal. De hecho, permite tener un panorama más amplio en el que se contrastan las ideas. Por lo tanto, cuando se lee o investiga, es importante identificar el desarrollo de las diferentes ideas que componen un texto, si hay similitud entre ellas y cómo se complementan para enriquecer el texto. Ya tenemos todo para elaborar nuestro resumen. Podemos iniciar con las ideas similares. Agregamos información complementaria con datos de interés. Y por último, retomamos ideas contradictorias para enriquecer el texto y proporcionar argumentos para la reflexión y el debate. Sí, ¿sabes? Eso estaría muy bien, porque...
Qué importante es saber reconocer el tipo de ideas que nos presentan los textos cuando se hace una investigación. ¿Has identificado alguna de estas ideas en los textos que utilizas para tus investigaciones? ¿Tú crees que la energía nuclear es segura? Claro que es segura. Además, contamina muy poco, ¿no? Yo creo que sí contamina mucho. ¿Y sobre la seguridad? ¿Qué te digo? No lo sé. Hay muchas plantas nucleares en las que nunca ha pasado nada. Parte de la dificultad de comprender estos textos está en valorar qué tan confiable es la información. Veamos el siguiente video para ahondar más en el tema. En la vida real, cada texto se conecta con otros previos, posteriores o escritos. En un mismo momento, cada uno busca su audiencia, responde a otro escrito, discute argumentos, los copia o los rechaza. ¿Qué puede hacer el lector? Debe compararlos, darse cuenta de cómo se relacionan, cuáles son sus semejanzas o diferencias e identificar los efectos sociales del lenguaje en ambos. Esto para favorecer la interpretación. Te mostramos un ejemplo para que se comprenda mejor. Tenemos el primer texto de nombre La rana que quería ser una rana auténtica, del autor Augusto Monterroso. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora. Hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente. Y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse, cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se la comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían ¡qué buena rana!, que parecía pollo. Un segundo texto, La inmolación por la belleza, del autor Marco de Neve. El erizo era feo y lo sabía. Por eso vivía en sitios apartados, en matorrales sombríos, sin hablar con nadie, siempre solitario y taciturno, siempre triste. Él, en realidad, tenía un carácter alegre y gustaba de la compañía de los demás. Solo se atrevía a salir a altas horas de la noche, y si entonces oía pasos, rápidamente erizaba sus púas y se convertía en una bola para ocultar su rubor. Una vez alguien encontró una esfera híspida, ese tremendo alfiletero. En lugar de rociarlo con agua o arrojarle humo, como aconsejan los libros de zoología, tomó una sarta de perlas, un racimo de uvas de cristal, piedras preciosas o quizá falsas, cascabeles, 2 o 3 lentejuelas, varias luciérnagas, un dije de oro, flores de nácar y de terciopelo, mariposas artificiales, un coral, una pluma y un botón, y los fue enhebrando en cada una de las agujas del erizo, hasta transformar aquella criatura desagradable en un animal fabuloso. Todos acudieron a contemplarlo, según quien lo mirase. Semejaba la corona de un emperador bizantino, un fragmento de la cola del pájaro rojo. Si las luciérnagas se encendían, el fanal de una góndola empavesada para la fiesta del Bucentauro, o si lo miraba algún envidioso, un bufón. El erizo escuchaba las voces,
las exclamaciones, los aplausos y lloraba de felicidad. Pero no se atrevía a moverse por temor de que se le desprendiera aquel ropaje. Así permaneció durante todo el verano. Cuando llegaron los primeros fríos, había muerto de hambre y de sed, pero seguía hermoso. Ahora que conocemos ambos textos, podemos compararlos a partir de las siguientes preguntas. ¿Cuál es el nombre de ambos textos? ¿A qué género pertenecen? ¿A qué tipo de lector está dirigido? ¿Cuál es su intención? ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre ambos? De tal suerte que al recuperar esta información, el lector se dará cuenta que hasta ahora comprende mejor el tema al que se refieren ambos textos. Y hasta aquí terminamos con esta estrategia para la interpretación de textos. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. ¡Pobre erizo! Sí, pobre erizo y pobre rana. Por cierto, ¿se fijaron que a los textos complementarios y contradictorios también se les llama paralelos y opuestos? Es cierto, ¿sabes? Ya me dieron ganas de leer y comparar textos para escribir un ensayo sobre la salud en México. ¡Magnífico! ¡Yo te ayudo! ¿Y ustedes recuerdan en qué consisten los textos continuos, discontinuos y mixtos? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? ¿En qué consisten los textos complementarios y los contradictorios? ¿Qué preguntas harían para distinguir entre ambos tipos de textos? ¿Creen que es importante leer textos complementarios y contradictorios? ¿Por qué? Los invitamos a que conversen con algún familiar o con alguno de sus amigos y amigas para recordar algún tema donde tuvieron que enfrentarse a información complementaria o contradictoria. Con base en ello, pueden escribir un resumen y guardarlo en su carpeta de experiencias, la cual podrán compartir con docentes, compañeras y compañeros a su regreso a clases. Así concluimos esta sesión. Los invitamos a que sigan pendientes de la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta entonces!